Planeta Mustafar. Algo sucede en la nave de Darth Vader. El Lord Oscuro encuentra a su asistente, la teniente Alba Brain, asesinada, al igual que al coronel Rogo. Este último, con la máscara de Lord Momin colocada. Al inspeccionar su nave, se encuentra con un diseño, uno atractivo, que puede darle forma a su visión con el lado oscuro. Toma la máscara de Lord Momin y se dirige nuevamente a la caverna. Allí, donde se encuentra el vórtice del lado oscuro, aquel que consume al planeta desde sus entrañas. Como Sidious había dicho, la máscara de Lord Momin era todo un misterio. ¿Qué eres? Soy Momin, y todo lo que he hecho ha estado guiado por un único y sencillo principio. ¡No! Algo que aprendí cuando aún era muy joven. Momin, ¿has visto a Flita? Te juro que como haya escapado de nuevo... No sé por qué dejé que tu padre me convenciera para que tuviéramos un gato rada. No da más que... Pero, ¿qué has hecho? Si la gente no siente nada cuando ve algo que has creado, es que no has creado nada. El dolor y el miedo son las emociones más puras, porque son lo primero que sentimos cuando nacemos. ¡Oh! ¡Por la luz! Son una reducción, una reversión al animal que llevamos en nuestro interior. ¡Horripilante! Antes de que seamos algo, podemos sentir dolor, podemos sentir y tener miedo. Pero ¿quién haría algo así? Tu obra debería poner a quienes la ven en esa posición. Una pieza exitosa hace que todo el que la vea se vuelva un animal. ¡Que se vaya! ¡Fuera de aquí! No todos disfrutan de lo que les hace sentir la naturaleza, pero no pasa nada. Es un monstruo. Que sigan mintiéndose respecto a lo que son. Yo les enseñaré la verdad. Por mi dedicación a este principio me encarcelaron y me arrebataron mis herramientas. Me dio igual. Mi público me tenía miedo, así que, en cierto modo, había alcanzado el éxito. Mi nombre había cobrado significado para todo aquel que lo oía, verdades incómodas y una visión inflexible. Yo, Momin, era un escultor de la mente. Me encerraron para que no tuvieran que verlo. Pero no puedes encerrar la verdad.
Mi nombre resonó por toda la galaxia y una persona me entendió y vino a buscarme. Se llamaba Shah. La dama Shah me liberó y me dijo que me tomaba como su aprendiz. Ella me enseñó mucho de la fuerza y del lado oscuro. Así fue como me quedaron claras muchas cosas sobre mí, cosas que siempre había sabido, pero que nunca había entendido. Si la idea era crecer, nunca debemos dejar de aprender. En especial, sobre nosotros mismos. Desde el principio, la dama Shah dijo que era mi maestra y me consideró su aprendiz. Nunca entendí por qué. Nunca sería yo tan audaz como para llamarme maestro. Pero, ¿aprendiz? No, eso tampoco. Yo no soy ningún segundón. La dama Shah no estaba de acuerdo y solo encontré una manera de demostrárselo. Yo nunca tomé aprendices. No tenía tiempo para enseñar. Tenía mucho por aprender. Estudié el lado oscuro y visité sus grandes núcleos. Al final, de lo que me di cuenta es que había perdido el tiempo creando mis obras para seres ordinarios, para idiotas que nunca las comprenderían. La fuerza era el único público de verdad, el único que merecía la pena impresionar, al que merecía la pena santificar. Si era capaz de construir algo digno de la grandeza del lado oscuro, puede que llegara a considerar digna mi existencia. Estudié, aprendí y después me embarqué en mi mayor obra. El poder del lado oscuro hace que muchas cosas sean posibles, pero su voluntad no siempre está clara. Cuando empecé, ni siquiera conocía mi medio, el material a partir del cual esculpiría una verdad tan profunda que nadie podría ignorarla, que nadie podría encerrarla. Le pedí a la fuerza que me guiase y ella me dijo que eligiera una ciudad. Con los recursos que había heredado de la dama Shah y con la ayuda de acólitos desesperados por participar en mi obra, diseñé una gran máquina. Era un arma, claro está, lo bastante poderosa como para convertir una ciudad en cenizas. Ahora bien, cualquiera puede construir un arma. Para ser digno de la fuerza, mi diseño tenía que ir mucho más allá. Y así era. Empezaría por destruir la ciudad. Dejaría que el calor, las cenizas y las llamas se apoderaran de ella. Pero justo en el momento que sus habitantes entendieran que llegaba a su final, haría que la fuerza se apoderara de mi máquina y que detuviera el paso del tiempo.
todos esos cerebros reaccionando al unísono. Dolor y miedo en una escala como la galaxia jamás había conocido. Inmóviles para siempre, como insectos en savia, para que cualquiera pueda verlos. Una capilla eterna dedicada al lado oscuro, mi obra maestra. Todo iba bien. La máquina estaba en su lugar. Yo me encontraba a sus mandos concentrado y empecé a esculpir. Verdad. Arte. Moomin. Y así concluye el tercer episodio de Darth Vader, el Lord Oscuro. ¿Cómo concluirá la historia de Lord Moomin? ¿Y qué planes tiene para Darth Vader? Descubre esto y mucho, mucho más la próxima semana. Solo por el Escuadrón Geek.